Finalmente todo volvió a su curso. La hermana de Alex comprendió la difícil situación de Tuna y junto con Alex decidió regresar a la granja. Hoy acompáñenos a presenciar estos momentos de tranquilidad que están llenos de sentimientos profundos y conmovedores para Tuna. No se trata solo de un instante de paz, sino también de un nuevo comienzo, donde el amor y la comprensión empiezan a sanar las heridas del pasado. Estos momentos no solo marcan la serenidad que tanto buscaban, sino también el inicio de un nuevo capítulo. Tuna, con su corazón lleno de emociones, puede finalmente respirar con más calma, sabiendo que sus luchas no fueron en vano. La reconciliación no solo llega a través de palabras, sino de gestos de silencios compartidos y del entendimiento mutuo. A lo largo de todo este proceso, lo que parecía ser un final difícil, se convierte en el primer paso hacia un futuro lleno de esperanza. El reencuentro en la granja no es simplemente un regreso físico, sino emocional. Es la oportunidad de reconstruir lo que alguna vez estuvo roto, de abrazar lo que se había perdido y de dar un paso firme hacia adelante con el apoyo de quienes han entendido y apoyado el dolor y el amor de cada uno de ellos. Hoy, mientras viajaba en el coche hacia la granja junto a Alex, una sensación conocida del pasado volvió a invadirla de repente. Era una sensación que había sentido tantas veces antes, pero que nunca desaparecía del todo. Recordó el primer día que había llegado a la granja de Alex, el día que puso un pie en ese lugar tan lejano y diferente a todo lo que conocía. El sol brillaba con fuerza, el aire era fresco y el paisaje la envolvía con una calma inusual. Pero lo que más le impactó fue la sensación de estar en un lugar tan ajeno, pero al mismo tiempo tan lleno de promesas. Esa misma sensación, la misma mezcla de nostalgia y expectativa, la envolvía ahora mientras miraba por la ventana del coche. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo hubiera quedado detenido en ese primer momento. La familiaridad de ese sentimiento la hacía sentirse un poco vulnerable, pero también la llenaba de esperanza. Algo dentro de ella sabía que este regreso significaba mucho más que simplemente un retorno físico a la granja. Era una vuelta a las raíces, a lo esencial, a lo que había marcado el comienzo de todo lo que había vivido desde entonces. El viaje, aunque corto, parecía eterno, mientras sus pensamientos se deslizaban entre el pasado y el presente. Los recuerdos de su primer día aquí, el desconocimiento y la incertidumbre que sentía en ese entonces, ahora se combinaban con la seguridad y el entendimiento que había adquirido con el tiempo. Cada rincón de la granja, cada sonido, cada olor, parecía despertar en ella recuerdos profundos, como si todo en ese lugar estuviera esperando su regreso. Ahora más que nunca, se sentía lista para enfrentar lo que el futuro le deparaba con el mismo coraje con el que había llegado por primera vez. La primera vez que Tuna pisó la granja fue gracias a la bondad de Alex, quien al verla sin un lugar donde quedarse, decidió ofrecerle su ayuda. Aquel día aún lo recordaba con total claridad. Se encontraba refugiada en una cueva cerca de la granja de Alex, con la intención de pasar allí la noche. La situación era complicada, y aunque intentaba ser fuerte, la incertidumbre la invadía. De repente vio a lo lejos a un hombre que se acercaba. Era Alex, quien estaba haciendo su ronda habitual para revisar su huerto de pomelos. Al ver que había alguien en esa cueva, se acercó curioso y le preguntó por qué estaba allí. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, preguntó Tuna, algo sorprendida por la aparición de aquel hombre. Hola, soy Alex, respondió él con una sonrisa amable. Estaba pasando por aquí para revisar mi huerto de pomelos y vi que había alguien. ¿Qué haces aquí a esta hora tan tarde?
Tuna, algo tímida, vaciló antes de responder. Yo no tengo dónde ir, dijo mirando al suelo. Alex, viendo que había algo extraño en la situación, la observó con preocupación. ¿Trabajas en la fábrica de madera que está cerca de aquí?, preguntó, intentando comprender mejor su situación. Sí, así es, respondió ella, un poco sorprendida de que él supiera sobre la fábrica. Entonces, Alex, con un tono de voz más suave, añadió: ¿recuerdas que ayer te desmayaste allí? Yo fui quien te llevó al médico. Estaba preocupado por ti. Tuna se quedó en silencio por un momento y después de un breve suspiro le dijo: Ah, eres tú, gracias de verdad por ayudarme. No sé qué hubiera hecho sin tu ayuda. El gesto de Alex había sido un rayo de esperanza para ella en un momento de gran desesperación. Aquel encuentro, aunque fugaz, había marcado el inicio de un cambio en su vida. En ese momento, ambos se sentaron y comenzaron a charlar más tranquilamente. Alex escuchó con atención la historia de Tuna. Mientras ella le hablaba sobre su vida, él comprendió lo difícil que había sido para ella llegar hasta allí. Después de que la llevó al hospital, Alex había descubierto que Tuna tenía un hijo, un detalle que ella no había compartido antes. Esto hizo que él sintiera una compasión aún mayor por ella. Quería ayudarla a encontrar una solución para sus problemas. Tuna, quizás deberías hablar con la familia de tu esposo, le sugirió Alex con amabilidad. Es importante que aclares las cosas con ellos. La comunicación es clave para que puedas resolver esta situación. Tuna lo miró pensativa. Era un consejo que no había considerado antes, pero que ahora, al escucharlo de alguien que apenas conocía, lo veía como una salida posible. Alex, con su mirada sincera y su voz firme, le dio un consejo que en ese momento le pareció crucial. Ella había estado viviendo en la sombra de la incertidumbre durante tanto tiempo que finalmente había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Alex, viendo que Tuna lo pensaba seriamente, se levantó para continuar su camino. Piensa en lo que te dije. Estaré aquí si necesitas algo, dijo mientras comenzaba a alejarse. Tuna lo observó irse y por un instante se quedó quieta reflexionando sobre sus palabras. Esa conversación la había tocado profundamente. La bondad de Alex y sus palabras sabias la hicieron pensar más en su futuro, en su hijo y en la familia de su esposo. Al principio se había sentido atrapada en una situación que parecía no tener salida, pero ahora por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su vida. La situación seguía siendo difícil, pero no estaba sola. Y lo más importante, tenía una decisión que tomar. Finalmente, después de mucho pensarlo, Tuna decidió que era el momento de regresar y hablar con la familia de su esposo. Era hora de dejar claro todo lo que había estado guardando, de poner en palabras lo que hasta entonces había estado callado. No sería fácil, pero ahora sabía que no podía seguir huyendo de sus problemas. Con la determinación renovada, Tuna se levantó de su lugar en la cueva y se encaminó de vuelta a la granja. Mientras caminaba, se dio cuenta de que aunque el camino por delante era incierto, estaba dispuesta a afrontarlo con valentía, porque al fin y al cabo había encontrado una nueva fuerza dentro de sí misma. Y gracias a Alex, había dado el primer paso hacia una vida más clara, más honesta y con suerte más feliz. Después de que Alex se fuera, Tuna decidió regresar a la casa de su exmarido para contarle sobre su hijo. Con la esperanza de que la recibieran con comprensión y apoyo, llegó con el corazón lleno de ansiedad. Sin embargo, lo que encontró fue todo lo contrario. En lugar de encontrar consuelo, su suegra y su exesposo la atacaron con palabras crueles y despectivas. No solo la rechazaron,
sino que la echaron de la casa de forma violenta y humillante. Fue un golpe inesperado y desgarrador para Tuna, quien en su vulnerabilidad solo buscaba un poco de compasión. Con el corazón roto y sintiéndose más sola que nunca, Tuna regresó a la cueva donde había estado antes. Allí, en ese refugio improvisado, las lágrimas no dejaron de caer. La injusticia de su situación y el rechazo de su propia familia la hacían sentir como si no tuviera a dónde ir, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de dolor. Por otro lado, Alex, aunque había dejado a Tuna en la cueva, no podía dejar de pensar en ella. La preocupación lo consumía, pues no sabía si ella ya se había ido o si seguía allí perdida en sus pensamientos y en su tristeza. Decidió volver y comprobarlo por sí mismo. Al llegar vio que, como temía, Tuna seguía allí sentada en el mismo lugar. Pero esta vez, algo era diferente. Estaba llorando, sus lágrimas caían sin cesar. Alex se acercó rápidamente con la intención de consolarla y le preguntó qué había sucedido. Entre sollozos, Tuna le contó lo que había pasado en la casa de su exmarido, el rechazo brutal, las palabras hirientes, la violencia emocional. El dolor de ser rechazada por su propia familia la estaba ahogando. Alex, con el corazón lleno de empatía, no pudo evitar sentirse impotente ante tanta injusticia, pero al mismo tiempo sabía que tenía que estar allí para ella, para apoyarla en este momento tan difícil. Después de un rato conversando, Alex decidió proponerle algo a Tuna, sintiendo que era la oportunidad de darle un cambio en su vida. Recientemente he adquirido una granja y la persona que la cuida está tomando un descanso debido a un asunto familiar. Si te interesa, ¿te gustaría encargarte de las tareas allí?, le preguntó a Alex con una expresión amable. Tuna, sorprendida y un poco vacilante, no sabía cómo responder. ¿Sería una carga para él? ¿Lo estaría molestando al aceptar su oferta? Yo. ¿Será que no le molesta? ¿De verdad no es un problema para usted?, preguntó con timidez, tratando de no causar molestias. Alex sonrió y la miró con comprensión. No te preocupes, no es un problema. De todas maneras, necesito a alguien para cuidar la granja. Y si decides quedarte allí, al menos tendrás un lugar mucho mejor donde vivir que aquí. Además, por tu trabajo te pagaré un salario, respondió intentando que se sintiera cómoda con la idea. Tuna, al escuchar esto, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Un lugar donde vivir era algo que no había tenido desde hace mucho tiempo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tener un lugar donde quedarme es más que suficiente para mí, respondió con la voz temblorosa pero agradecida. Después de un rato más de charla, Tuna decidió seguir a Alex hacia la granja para comenzar a trabajar y ayudar con las tareas. A pesar de la incertidumbre, la oferta de Alex parecía ser una salida a su dolorosa situación. No solo le ofrecía un trabajo, sino también la posibilidad de reconstruir su vida lejos de la soledad y el rechazo que había experimentado hasta ahora. El camino hacia la granja fue tranquilo, pero en el corazón de Tuna, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. El lugar que antes había parecido solo un refugio temporal se estaba transformando en su nueva oportunidad. Cuando llegaron, Alex le mostró el espacio que podría llamar hogar. Un lugar limpio, ordenado y seguro. Algo tan simple como un techo sobre su cabeza parecía ahora un lujo impensable. A medida que pasaban los días, Tuna se fue integrando poco a poco en la rutina de la granja. Aunque al principio sentía que no estaba a la altura de las expectativas, pronto comenzó a descubrir que además de las tareas diarias, ese trabajo le otorgaba algo mucho más valioso, un propósito. Los días se llenaron de trabajo físico, pero también de pequeñas victorias personales.
Poco a poco, Tuna dejó de sentirse como una extraña en un mundo que no era el suyo. En cambio, comenzó a sentir que pertenecía a ese lugar, que tenía un lugar en él. Alex, por su parte, se mostró siempre comprensivo y paciente. A pesar de que la vida en la granja era demandante, su actitud generosa le permitió a Tuna encontrar no solo estabilidad, sino también la paz que tanto había buscado. Con el tiempo, su relación con Alex se fue estrechando no solo como empleador y trabajadora, sino también como amigos que compartían momentos de descanso y conversación al final de cada jornada. Este nuevo capítulo en la vida de Tuna, en un lugar tan alejado de su doloroso pasado, se convirtió en la oportunidad que necesitaba para sanar. Ya no tenía que vivir a la sombra de la indiferencia de su familia, ni soportar la angustia de sentirse despojada de su dignidad. Aquí en esta granja encontró más que un trabajo y un techo. Encontró un nuevo comienzo, un espacio para reconstruir su confianza y quizás un futuro lleno de posibilidades. Poco a poco, la granja fue transformándose en su hogar, y con ello, Tuna se fue transformando también. Lo que empezó como una simple oferta de trabajo se convirtió en una nueva vida para ella, una vida llena de oportunidades de trabajo honesto y, sobre todo, de la posibilidad de sanar las heridas que el tiempo y las circunstancias le habían dejado. Así fue como ese lugar, que una vez solo fue un refugio, terminó siendo el sitio que cambiaría para siempre la vida de Tuna. Trong hoàng hải dâng trào, cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối hơn mức anh đáng phải chịu. Nỗi sợ làm anh thất vọng. Cô tê liệt. Và mặc dù biết Alex đã dùng mọi cách để tìm mình, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy không xứng đáng với lòng tốt của anh. Điều khiến cô sợ hãi nhất là việc cô không thể diễn tả được cảm xúc thật của mình. Mỗi khi cô cố gắng mở lòng, một điều gì đó bên trong lại mách bảo rằng cô không đủ tốt, rằng cô không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho. Cô cảm thấy nhỏ bé và bất an, như thể những nỗi lầm và nỗi khổ trong quá khứ của cô kéo xa anh. Cô nghĩ rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn, một người không mang đến quá nhiều nỗi sợ hãi hay vết thương lòng. Mâu thuẫn nội tâm thật không thể chịu đựng nổi. Một mặt trái tim cô mách bảo cô hãy mạnh thành thật, hãy để cảm xúc tuôn trào, nhưng mặt khác lý trí lại tiếp tục nhắc nhở cô rằng không phải người Alex cần. Cô sợ rằng nếu bộc lộ cảm xúc, cô có thể phá hỏng những gì anh dày công